Bueno, ¿qué tal? Entonces, voy a proceder a explicar lo que yo entiendo de lo que es RCA y todo lo que corresponde a esta parte de aquí. Entonces, tenemos en el ejercicio esta pregunta, ¿no? Que básicamente aquí te decía que ajuste la protección direccional de fase 67. Te dan este pequeño esquema, este pequeño sistema de potencia con dos equivalentes, la potencia máxima de cortocircuito y la mínima, te dan la relación XR, X sub 0 y R sub 0. No. Y te dicen que, bueno, analice qué pasa en una falla trifásica justo en la barra 2. También te dan la línea uno y línea 2. Y te dan los relés. Relé A, yo le llamo así, relé A y relé B. Donde este relé A va a mirar hacia la línea, entonces este relé actúa hacia la parte derecha y este relé que yo llamo relé B va a actuar hacia la línea, hacia la parte izquierda. Entonces, me dicen para una falla en A dibujo de naranja sensorial de relé direccional del extremo izquierdo de la línea, o sea, me piden este de acá. Entonces, esto ya un compañero ya lo hizo y lo hizo súper que bien y lo explicó súper que bien también. ¿Para qué? Un crack, dice, ¿no? Un verdadero crack. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es plantear el esquema, este, y pues tienes que obtener el equivalente de aquí. Te dan también una condición donde te dice que EQ1, o sea, el equivalente 1 es mayor que el equivalente 2. Eso te asegura de que del equivalente 2 no vas a tener ningún tipo de corriente fluctuando en el sentido hacia la izquierda. Básicamente eso, porque al pedirme que analice el relé que se encuentra, yo le llamé RA, no tiene nada que ver o no tenemos, no vamos a tener un conocimiento entero de lo que pase en EQ2. Porque simplemente me piden el grafo sensorial para el relé ubicado acá. Entonces, básicamente me sirve. Entonces, se dibuja el diagrama sensorial, pero antes tenemos que encontrar el equivalente Q1. Entonces, tenemos potencia igual a voltaje sobre impedancia. Como es una falla trifásica, una falla máxima, tomamos la potencia máxima de cortocircuito, como se encuentra acá. Es como que hagamos una falla, pero si llaman la potencia de cortocircuito, no hay necesidad de plantear la falla. Perdón, necesidad de, sí hay que hacer la falla, pero no hay necesidad. Con esos datos vamos a encontrar los parámetros que necesitamos. Entonces con la relación XR reemplazamos aquí, porque básicamente es la tangente del ángulo, es igual a X entre R, esto sale del ángulo de impedancias, aquí es tu ángulo. Con lo que sacamos la magnitud, tenemos la impedancia. Utilizamos la máxima, dado que como ya expliqué es una falla trifásica, entonces utilizamos la máxima. Planteamos nuestro sistema que nos queda equivalente, justo en la falla aquí, en la barra 2. Entonces, esto sería básicamente nuestro circuito de secuencia. Como es trifásica, circuito de secuencia positiva, un solo circuito de secuencia. Tenemos nuestra corriente y aquí tenemos nuestro relé. Entonces, hallamos y ya sería esta parte de aquí, simplemente con eh, Kirchhoff. Sí, o si no, aquí hallamos rapidito, dividiendo el voltaje, en este caso, el voltaje de aquí, dividido para la sumatoria de la impedancia que está acá. Bueno, pues entonces ahí obtenemos y ya. Esto es sencillo, ¿no? De ahí, ¿qué sucede? Que queremos, nos piden el diagrama posicional del relé direccional. Entonces, esto es lo importante. Vienen o sea, tenemos que encontrar las corrientes, la corriente de operación que vendría siendo para BBC, que sería la magnitud de polarización, y ya. Siempre es la corriente de la fase que básicamente que no está en la falla. O sea, por ejemplo, está BC. Entonces tomamos la corriente de la fase A y ya. Acá, por ejemplo, está la corriente IB. El voltaje de polarización, la magnitud de polarización es voltaje AC. Y así con las otras fases. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos básicamente en nuestro diagrama. Bueno, yo tengo mejor dibujado, pero básicamente colocamos las corrientes y ya. Primero hacemos la primera. Entonces hacemos BBC. Colocamos BA como referencia a 0 grados, luego colocamos BB hacia acá y BC para acá. BBC sería BB menos BC en negativo y me queda BC acá. ¿Sí? Al igual que BAC, tenemos BA aquí y BC, esa BC aquí y BA hacia hacia el otro lado. O sea, es decir, BAC sería BA menos BC, entonces BC sería hacia acá. Cosa que si sumamos estos dos fasores nos queda BAC acá. Igual con BAB. Ya, entonces BAB, ¿cómo me quedaría? BA menos BB, BA está hacia acá. Y BB, ¿dónde está BB? BB está acá.
hacia acá arriba, cosa que el fasor me queda por acá. Ya, entonces ahí tenemos los otros fasores. Ahora, colocamos IA, bueno, aquí me queda 1967. Aquí tuvo un error el compañero porque aquí básicamente es 0.063 más 0.95J. Él aquí colocó 0.063. Pero bueno, eso ya es un error pequeñito de cálculo que simplemente es calcular, colocar aquí un cero más y ya está. Pero eso no tiene nada que ver, porque ya todo lo que hizo acá abajo está súper bien. Este análisis está súper correcto y es lo más acertado que se puede hacer, la verdad. Porque este tema del ángulo RCA sí causa un poco de confusión. Ya, pues entonces listo, tenemos los voltajes compuestos, que yo le llamo los voltajes línea a línea. Y ahí ya tenemos las corrientes también. Ubicamos las corrientes, ubicamos los voltajes y ubicamos las zonas de operación. La zona de operación, como yo lo veo, va a estar dictaminada por el voltaje que no se encuentra dentro, en este caso, de la magnitud de polarización. Fíjate que yo tengo IA para BBC. El voltaje que no está aquí es BA. Entonces BA me va a representar mi torque cero para IA. Y pues todo lo que está inferior a BA o incluyendo a IA. Entonces eso va a ser mi zona de operación. Y lo que está por encima va a ser mi zona de no operación. Igual para IB. IB, fíjate que tengo aquí IB. ¿Sí? Tengo el voltaje BAC. Este voltaje BAC me representa el torque máximo. Ya, entonces, ¿qué voltaje es el que no está asociado aquí? BB. Entonces, se fijan que BB, la zona amarilla, me va a representar mi zona de operación. Igual pasa con IC. IC se encuentra acá. Aquí está IC. ¿Qué voltaje no está aquí asociado? BC. Y BC va a ser mi voltaje de este. Va a ser obviamente mi voltaje de torque cero, pero me va a representar mi zona de operación. Entonces, básicamente tendremos ahí nuestro esquema con las tres zonas para cada uno de los voltajes, cada una de las I de operación y la magnitud de polarización. Entonces, ahora, eso sí se puede hacer y está un poco entendido. O sea, se entiende, simplemente el RCA hace hacer. Pero, ¿a qué viene esto? Fíjense que me preguntan en la siguiente pregunta. Me dice, para una falla en 2, ¿sí? Considerando una resistencia de falla de 20 ohmios, indique los correctivos de la protección 67. Ya. ¿Qué pasa si yo coloco una, básicamente una resistencia aquí? Hago que esta corriente de aquí tenga más parte resistiva, porque aquí yo voy a sumar un 20R, o sea, un 20R, un 20 ohmios, 20 ohmios. Entonces, eso hace que este ángulo que está aquí sea mucho menor. O dicho de otras palabras, que la corriente ya se acerque al voltaje VA. Al voltaje VA, ojo, no al voltaje, no al voltaje compuesto. ¿Por qué al voltaje VA? Porque es el voltaje asociado a esta corriente. Entonces, fíjense, este es mi ángulo. Si yo sumo o yo coloco aquí una resistencia, yo logro que a lo mejor este fasor ya no me queda aquí y me queda un poco más acá y se apegue a BA. ¿Y eso qué me produce? Que puede llegar un punto en el que IA quede justo en el límite de operación. ¿Sí? Justo quede en el límite de operación. Y puede ser que a lo mejor para esa corriente, esa protección 67 no me actúe. Ya quede en zona en operación. Y para eso es que yo utilizo un RCA. El RCA lo que me permite es, yo le doy un ángulo para que haga que todo mi sistema, esto que está aquí, todo esto de grafo social rote cierto ángulo, haciendo que esta corriente ya me quede aún dentro de la zona de operación. Fíjate que si yo roto todo, por ejemplo, 30 grados, ya, yo roto 30 grados, hago que todo esto suba hacia arriba. Y si todas estas zonas aquí, miren en su mente como que todo rota ya, todo rota. Y esta corriente de aquí ya no me, si fuera el caso de que los 20R, los 20 ohmios, hacen que me quede aquí ya, me quede justo aquí en el límite de operación. Entonces, si yo hago que todo rote con un RCA, supongamos de 15, entonces, si antes el RA valía cero y estaba en el límite de operación, cuando yo roto ya, como todo está hacia arriba, ya no va a estar en el límite de operación. Entonces, para eso me ayuda. Esos son los correctivos que yo aplico.
Entonces, la respuesta para la pregunta 2 básicamente sería, ¿qué correctivos se deben aplicar? Aplicar un RCA de tal forma que mis corrientes de operación queden dentro de la zona establecida, ¿sí? Porque puede hacer ese caso, puede hacer el caso de que si yo roto todo, entonces tanto, ojo, tanto IA como IB como IC pueden ser que queden en el límite, porque se van a acercar a su voltaje correspondiente de fase. Si se dan cuenta, se van a acercar hacia acá, porque este ángulo, si yo se coloco aquí una resistencia, como les dije, eso disminuye y va a hacer que vea, o sea, digo vea y A porque es lo que se ve aquí de todos los rayos, es lo que está más visible. Pero igual, por ejemplo, aquí, IB y BB, puede ser que este pasor de aquí, con el cambio de R de los 20 ohmios, se apegue más hacia BB. Y si se apega más hacia BB, puede ser un punto en el que quede justo en el límite. Entonces, para eso aplico mi RCA, para que eso rote y haga que esta corriente IB o IA no me quede en ese límite, sino me quede dentro de la zona de operación, porque esta es mi corriente de operación. ¿Se entiende? O sea, básicamente esa es la lógica de esta pregunta. Y es interesante, es interesante. Entonces, eso es lo que quería explicarles porque estaba repasando y me di cuenta de esa cosita de ahí. Entonces, eso es importante. Igual creo que por aquí el ingeniero hace. Esto fue lo que yo presenté. Este es el anillo. No, no. Bueno, básicamente algo así. Este es BBC. Y si hace todos los voltajes ahí, te puedes dar cuenta. Sí, eso es todo. Gracias.